Bueno, nuevamente bienvenidos a este curso, a esta clase de lunes 5 de mayo. Algunas consideraciones previas para los que no estuvieron en la clase de la semana pasada. No hubo clase de viernes, con lo cual vamos a enviar una clase grabada a los efectos de que puedan ponerse al día. Nosotros vimos el lunes de la semana pasada proyecto tecnológico, a trabajar con el proyecto tecnológico, y enunciamos someramente, brevemente, las fases del proyecto tecnológico. Vamos a hacer una síntesis de ese tratamiento. Lo ideal es que ustedes me cuenten un poquito, que recuerdan aquellos. ¿Quién estuvo la clase pasada, el lunes pasado, trabajando con nosotros aquí? A ver, me gustaría que traigamos a colación lo que vimos, las fases. Hola, buen día, a los que se están incorporando. Bien, a ver, ¿cuáles son las fases del proyecto tecnológico? O algunas de las fases o etapas del proyecto tecnológico que enunciamos el lunes de la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿No? A ver. Buenos días. Sí, a ver, sí. Bueno, Hola, ¿cómo te va, Tania? ¿Cómo estás? bien, a grandes rasgos, lo recuerdo. Primero teníamos que elegir un objeto de problema, ¿no? Bien, 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 Definirlo. bien. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros me puede ir Lo, ayudando. lo importante acá, y que es lo que vamos a discutir hoy, y la idea es que ustedes hoy en esta clase piensen una situación problemática, porque lo importante en el proyecto tecnológico es focalizar bien el objeto de estudio, como en la ciencia. En este caso nosotros tenemos que focalizar la necesidad. Vamos a hacer, para aquellos que no estuvieron, y para recordar un poquito, les paso el video de unos minutitos elemental para que recordemos de qué se trata esto de las fases del proyecto tecnológico, ¿de acuerdo? Así que vamos a compartir y ya arrancamos, ¿eh? Bien. Las fases del proyecto tecnológico. Lo primero, definimos un problema. Ese problema será la dificultad o la necesidad que tenemos que superar para encontrar una propuesta de trabajo. Y a continuación hacemos la búsqueda de información o la investigación sobre la información relacionada con distintas posibilidades para resolver el problema. Seguiremos con la búsqueda de soluciones posibles. Hay que pensar en distintas alternativas. Es una lluvia de ideas con todas las soluciones desde muchos puntos de vista. El cuarto paso, haremos la elección de una de las soluciones. Sabiendo que todas las soluciones pueden ser buenas, hay que elegir la mejor según unos criterios de material, tamaño, forma o costes. Pasamos a la etapa de construir. Para construir, lo primero que tendremos que pensar es el diseño de la solución que vamos a implantar. Luego haremos una preparación y planificación del trabajo, donde se elegirán los materiales, las técnicas y las herramientas que habrá que utilizar, y se divide el trabajo en tareas pequeñas. Pasamos a la fase de construcción del producto, donde incluimos la fabricación, el montaje y los acabados, como puede ser la pintura, de las piezas y del conjunto completo, que puede ser la solución. Y a continuación tendremos la fase de comprobación, donde verificaremos si el producto realizado funciona y responde a su finalidad. Si no responde a los requerimientos iniciales, tendremos que pasar otra vez a una fase de rediseño del producto, o si en caso contrario supera todos los requerimientos, pasaremos a la fase de presentación y evaluación, donde se expondrá el trabajo y se someterá a la valoración de personas externas al grupo. En pocas palabras, estas son las fases del proyecto tecnológico, pero tendremos que darnos cuenta que cada una de las fases tiene muchos puntos que tener en cuenta.
Y ahora, bueno, le doy unos retoques a esta imagen y voy a marcar por orden cronológico un resumen de lo que acabamos de comentar. El primer bloque, analizar, que incluye los puntos 1, 2, 3 y 4 que acabamos de comentar. El segundo bloque, construir, que incluye diseño, preparación y planificación del trabajo y construcción del producto. Y el tercer bloque, evaluar, se compone de la comprobación del resultado y presentación y evaluación. Bueno, dejamos ahí. Imagino yo que recuerdan un poquito. Tania decía recién lo importante que es focalizar y arrancar con la problemática. Y justamente lo que vamos a hacer hoy en esta clase es plantearnos esa situación problemática. Después vamos a ir viendo los otros momentos de este proyecto tecnológico. De hecho, yo decía, ¿qué pasa con las etapas? A ver si se acuerdan un poco de lo que hablábamos. Las etapas se dan en un orden estricto, es decir, en ese orden de prelación que se planteó en el video que vimos. O puede haber algún movimiento que no sea tan vertical. Sí, escuchamos, a ver. Diría que está bueno seguir ese orden porque facilita el proceso, pero que si alguna de esas cuestiones son alteradas, tampoco imposibilita la resolución o llegar a obtener el producto deseado. Digo, se puede ser flexible, pero respetar ese circuito facilita la tarea. Bien. Bueno, les pido cámaras abiertas, así podemos interactuar, porque si no estamos como muy alejados, ¿de acuerdo? A ver, gente, ahí estamos. El resto me gustaría ¿Esto se verlo. permite, No mate. Walter? Está ¿Sí? muy bien, está muy bien. Ahí Ok. está. Aparte con la lluvia y el mate, perfecto. Ok. Bueno, a ver, gente, sí, no tenemos una verticalidad estricta, es decir, un orden tan marcado, tan taxativo. Es decir, tenemos algunos solapamientos, vamos para adelante, vamos para atrás en función de las diferentes evaluaciones. De hecho, la evaluación que se pone como el último momento del proyecto tecnológico, en realidad nosotros empezamos a evaluar desde el comienzo del proyecto. Pero lo importante para nosotros como docentes, como instructores, es un buen planteamiento de la necesidad. Entonces, yo decía que la situación problemática puede ser un planteo real o puede ser también una ficción. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando yo hago el planteamiento de una situación problemática, me gustaría que ustedes me ejemplifiquen algunos casos. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo yo podría plantear una situación problemática? ¿A partir de qué o utilizando qué caminos o metodologías? Pensemos, a ver. Sabemos que el planteo tiene que partir de una necesidad. ¿Qué se les ocurre? Piénsenlo en función de sus especialidades. Vos ¿Cómo? habías hablado, por ejemplo, la otra vez sobre las prácticas profesionalizantes y cuando no tenemos empresas a dónde ir y Sí. planteamos una posibilidad. Bueno, Sí. eso es un lindo Sí. proyecto para hacer producto también. Bueno, Sí. yo no vengo de la parte tecnológica, vengo de la rama del área de ciencias sociales, entonces tal vez se me ocurre, bueno, nosotros generamos hipótesis. Por ejemplo, trabajamos, a través de la escuela, estaba imbuida en los proyectos de escuelas verdes, y primer año trabajó armando circuitos hidropónicos. ¿Sí? Definimos el problema era el agua en el barrio. Ahí está. El problema y la necesidad es el agua en el barrio. Entonces, esa necesidad es lo que motoriza la resolución de la problemática a partir de un proyecto. ¿Y cómo presento esa necesidad, Tania? O el resto. A ver, piense el resto. Piense el resto en este proyecto. Esa necesidad del agua en el barrio, ¿cómo la presento? ¿Cómo la podría presentar? Sí. Bueno, la presentamos, como dijimos ya, en forma de problema, ¿no? No sé si Bien, alguna de mis compañeros plantea. Bien, ese problema, ¿sí? Puede partir de la lectura de algún artículo
científico, tecnológico, puede ser un planteo de una organización, de una ONG del barrio, puede ser un planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los vecinos, de la comunidad. Puede que exista esa necesidad, ese planteo formal, digo, ese pedido de los vecinos de resolver un problema del agua en el barrio, de la contaminación, de, no sé, por ejemplo, de la problemática de un cruce peligroso frente a la escuela, un cruce vial, por ejemplo. Puede haber alguna estadística. Pero también puede pasar que no exista eso y yo como docente tenga que ficcionar, inventar este proceso, redactar esa situación problemática. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Pensemos Sí, esto. perfectamente. Sí. Yo les mandé, inclusive, les envié, no sé si llegó por mail, un modelo de situación problemática. ¿Sí? Eso es una ficción. ¿Y cuál es el objeto de que yo ficcione una situación problemática? O no, porque yo puedo tener un artículo, a ver, una organización puede pedir a la escuela que resuelva una cuestión. De hecho, pasa. Los padres o un centro de jubilados, un hogar de ancianos, otra escuela, puede pedir a nuestra institución que resuelva un problema. Pero también nosotros podemos empezar a trabajar con documentos técnicos que, bueno, ¿cuál es el objetivo que yo persigo cuando digo, bueno, inventemos? Acá Carlos dice, creo que ficcionarlo acota la problemática. A ver, porque, a ver, si es ficción es que no existe la problemática. Nadie la plantea, entonces yo la planteo. A ver, ¿por qué decís que yo acoto, Carlos? Creo que Carlos, que nos comentó. A ver, Carlos, ¿estás ahí? Bueno, Tania, mientras Carlos nos comenta. Ah, sí, No agota, responde a una necesidad. A veces uno tiene que ser creativo sí. para ejemplificar. O sea, todo lo que enseñamos lo enseñamos en un contexto y en un entorno. Y queremos darle un sentido real para que los chicos vean una aplicación práctica. Entonces, no siempre tenemos las posibilidades económicas o las autorizaciones para acceder a los lugares, y no por eso uno tiene que no mostrar el objeto de estudio. No sé, muchas veces las escuelas se acercan a CUMAR. No vamos a hacer un proceso de saneamiento, pero sí vas al laboratorio y trabajás, por ejemplo, con el limpiándose agua. Digo, es una situación fingida, ¿sí? Creada para demostrar y comprobar cuestiones que estamos enseñando. Entonces, no sé si se agota. Obviamente siempre lo mejor es ir a una empresa y sostener la práctica, pero si eso no está, es mejor hacerlo de esta manera que no realizarlo. Sí, tenemos diferentes aristas. Por ejemplo, Carlos dice que cree que ficcionarlo acota la problemática porque piensa que los problemas reales son más abiertos. Siempre que nosotros trabajamos en la escuela con la situación problemática en un proyecto tecnológico, tenemos la necesidad de prescribir en alguna medida la resolución del proyecto tecnológico. Esto que parece una contradicción es estrictamente necesario por los recursos que contamos en la escuela. Como recién decía Tania, en la escuela no voy a producir el saneamiento del riachuelo desde mi institución, porque yo no cuento con los recursos. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta, Walter? Sí, porque yo adelante. tuve la clase pasada y la escucho a Tania, que va más a la práctica de una situación concreta, y entiendo o dudo de que me parece que lo que vos estás planteando es que uno, como institución, tiene que estar preparado para esas posibles situaciones de necesidades X. El tema es así. Vos vas al marco, digamos, al marco de
digamos, al marco de una posible situación, digo, tenerlo previsto. Bien, Como- el tema es así. Tania lo que está haciendo, o lo que expuso, fue un ejemplo relacionado con las prácticas profesionalizantes. La práctica profesionalizante no agota el tratamiento de un proyecto tecnológico. Es decir, bueno, yo decía en la clase anterior que el proyecto tecnológico era un formato, un modelo de práctica profesional. Entre otros casos, podemos tener una empresa simulada. Obviamente que el proyecto tecnológico en el marco de una práctica profesionalizante es un ejemplo buenísimo, pero nosotros hacemos proyectos tecnológicos no en práctica profesionalizante. Yo decía que la necesidad de generar un paradigma nuevo partía, por ejemplo, de aplicar un proyecto tecnológico en primer año, segundo año, de cualquiera de las modalidades, no solamente las técnicas, porque en las escuelas medias, en un bachillerato con una orientación administrativa, turismo, etcétera, nosotros tenemos que acercar al alumno a la realidad. Entonces, el acercamiento al mundo real se da durante toda la carrera, no en el último año en un marco de práctica profesionalizante. El proyecto tecnológico es un modelo que me cambia ese paradigma y me acerca al alumno a la realidad. Esa es la idea. Entonces, el objetivo que nosotros perseguimos es ese tratamiento o acercar la ciencia a la técnica, utilizar ese método científico en la técnica, ¿sí? Resolviendo problemas y satisfaciendo necesidades. Entonces, cuando nosotros tenemos en la realidad un problema, lo podemos tomar para poder resolver ese problema real, en cuanto a lo que decía Carlos recién, que es obviamente que es un problema que tiene muchas variables de resolución, que nos puede escapar nuestras posibilidades, como decía Tania, que nosotros no tenemos las capacidades de investigación y desarrollo para resolver, pero sin embargo, yo puedo tomar ese problema, acotarlo en función de lo que yo puedo hacer y resolver en alguna otra medida. Y siempre voy a prescribir. No es una contradicción. Es decir, yo voy a generar ese proyecto tecnológico siguiendo las fases de el planteo, el diseño, la investigación, el prototipo, la evaluación, la vuelta atrás, la vuelta para adelante, la puesta en ejecución, bueno, todo lo que nosotros vimos recién en el video, pero siempre con una prescripción, porque yo no puedo resolver un problema, como decía Carlos, tan abierto, porque yo tengo muchas limitaciones que mencionamos en la clase anterior, que las podemos recordar. ¿Ustedes se acuerdan las limitaciones que yo tengo a la hora de resolver una situación problemática? ¿Cuáles son esas limitaciones que no son solamente los recursos económicos o técnicos? ¿Cuáles son las otras limitaciones que yo tengo para llevar adelante este proceso de proyecto tecnológico en el aula? El contexto social puede ser también, perdón. El contexto social. A ver, vamos a darle... Te decía por lo siguiente, Walter, perdón, estoy un poco más tranquilo. Mira, yo doy en una escuela de administración de empresas, clase media, en Villa del Parque. Bueno, ahí no sé cómo implementarlo, pero también doy en el ministerio, allá en Perete, en el barrio 31, y ahí sí, ahí tengo ya un proyecto armado que no es precisamente tecnológico, en realidad es un proyecto armado entre diferentes docentes de diferentes materias. Yo ahí doy matemática, por ejemplo, doy matemática y economía, ¿no? Bien. Entonces, yo armé algo a través de la cotidianeidad. Imagínate, es gente grande, gente adulta, secundario de adultos, en los cuales, bueno, un proyecto es, por ejemplo, me preguntan cómo armar una empresa, una pequeña empresa, ¿no? Un emprendimiento. No le digo de armar algo que sea teórico, porque a ella no le sirve, eso le sirve la praxis, el momento, algo que puede llevar a cabo una empresa, por ejemplo, de limpiezas, una peluquería. Sí, un microemprendimiento. Exacto, eso se puede tomar como un proyecto tecnológico. Yo sé que no tiene nada que ver, digamos, una cosa con la otra, pero puede estar asociado. A ver, está vinculado con ese paradigma. Vinculado. Está vinculado con, es decir, el hecho de generar un microemprendimiento
ese microemprendimiento tiene por objetivo resolver problemas. ¿Sí? Sí, obvio. Sí, Entonces, sí. obviamente que estamos en la misma sintonía, porque lo que estamos trabajando es la relación del alumno con el mundo real. Entonces, sí, obviamente que sí. Y gente grande, Ah, entre los 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60 años, 65 años. Tengo vos fíjate 38 que, alumnos en aula, perdón. Ahí claro, estamos. claro. Vos fíjate que en este aspecto nosotros estamos satisfaciendo o estamos teniendo en cuenta los intereses del alumno. Claro. No solamente los intereses nuestros, curriculares, del sistema, o del medio socioproductivo, sino también los del alumno, que tiene la necesidad de resolver problemas a partir de su microemprendimiento. Carlos dice que el nivel en el que se implementa el proyecto, obviamente que aparte de los recursos tecnológicos, nosotros tenemos que tener en cuenta, y a esto viene lo que dice Cristian, el nivel refiere al estadio de evolución de ese estudiante. Es decir, yo puedo resolver una problemática, una necesidad, siempre teniendo en cuenta el nivel de conocimiento y el estadio de evolución cognitivo de ese alumno. Es decir, no podemos resolver cosas que el alumno no esté capacitado para resolver en función de los conocimientos que ya adquirió o que está adquiriendo. Es obvio que una fuerte limitación es ese momento. Entonces, no solamente los recursos técnicos, sino también los conocimientos y el currículum, ¿sí? El currículum que el alumno está transitando. A ver, esto es un curso de formación profesional, ¿no? De instructor de formación profesional. Lo que intenta es dar herramientas al instructor. Fíjense ustedes, cuando nosotros vamos a dar un curso, tenemos esa necesidad que Cristian decía, de gente de diferentes edades que está trabajando, que está incursionando en el microemprendurismo. En un barrio de alta vulnerabilidad, estamos hablando de barrio 31. Sí, Ojo, también eso, sí, un por contexto supuesto. social complejo. También el contexto socioeconómico tiene un fuerte impacto, porque ahí tendremos el aprendizaje para la colaboración, el aprendizaje para la cooperación. Yo en algún momento en estos cursos mencionaba el aprendizaje para la cooperación que se da en los entornos rurales, que también se da en los barrios humildes. Es decir, hay todo un tratamiento que también favorece, o en algunos casos también limita, dependiendo en qué caso, nuestro abordaje del proyecto, de este paradigma. Pero es obvio que son variables que hay que tener en cuenta. No solamente, es decir, no resolvemos a través de un proyecto tecnológico porque no tenemos recursos en la escuela. Y digo esto porque cuando alguien decía recién, bueno, el proyecto basado en la realidad es muy amplio. Sí, pero siempre tenemos que bajarlo a la realidad. Teniendo en cuenta esto que decimos, nosotros vamos a prescribir. Y si hacemos ficción, porque ¿qué significa hacer ficción? Inventar un cliente, redactar una nota, un pedido de ese cliente para que el alumno empiece a tomar contacto con documentos técnicos, redactar un memo de una parte de una empresa que no existe, pero que me sirve a mí para que el alumno empiece a entender que hay un departamento de ventas, un departamento de proyecto, investigación y desarrollo, y que hay una comunicación entre esas áreas a los efectos de resolver algo. Entonces empezamos, ¿sí? A trabajar con aspectos reales. Y eso, si yo no cuento con un caso real, bueno, yo puedo tomar o puedo hacer una ficción. Cuando yo les paso un modelo de situación problemática, es una ficción. Claro. Hay un nombre, hay un gerente que está pidiendo y que va a prescribir, porque yo a un alumno, piensen que a medida que yo voy creciendo, es decir, que a medida que el alumno va transitando la educación técnica profesional o los cursos de instructores de formación profesional, el grado de prescripción es menor, pero bueno, al principio
yo tengo que prescribir determinadas cosas, que está relacionado con el contenido que tengo que dictar. ¿Sí? En formación profesional nosotros tenemos a veces un contenido duro que nos limita bastante porque piensen que un instalador electricista, un instalador gasista necesita matricularse y tiene que saber sí o sí el contenido duro, porque los exámenes son exhaustivos para la matriculación. Bien, entonces vamos a prescribir. Y los materiales, las herramientas, los instrumentos, son variables de prescripción. Viene un alumno y me dice, yo quiero hacer esto en un polímero, porque considero que quiero hacerlo en un cerámico. No, nosotros no tenemos esos materiales. Bueno, hay que ver esas necesidades, cómo se satisfacen a partir de la investigación. Y esto también tiene que empezar a tenerse en cuenta porque hay un elemento muy importante en esta relación del alumno con el mundo real, que es la relación con el cliente. Y cómo se negocia con el cliente determinadas soluciones que tienen que ver con el avance tecnológico, con la imposibilidad de conseguir materiales en un momento determinado, porque se cerró la importación, o que el presupuesto se eleva muchísimo. Todo eso empieza a adquirirse al comienzo de nuestros cursos de FP, de nuestros cursos de la educación técnica profesional. Bien, acá tengo algunos comentarios. Por ejemplo, Nicolás dice, uno de los limitantes del proyecto son los interesados o afectados. Quizás un puente subterráneo sea positivo para la municipalidad en la circulación del tránsito, pero podría traer inconvenientes de acceso a los locales o vecinos del lugar. Claro, por ejemplo, él está hablando de un caso concreto en el tratamiento de una problemática de tránsito. Sí, todo esto, pensemos siempre quién va a ser el alumno que va a trabajar esto, qué conocimientos que tiene ya, en qué momento del currículum estamos trabajando, y obviamente que cuando yo tengo que empezar a trabajar una solución, tengo que investigar. Entonces también tienen que tener en cuenta esto. Esa investigación va a ser una investigación de campo, una investigación que es una investigación científico-tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a trabajar el impacto. Formulación y evaluación de un proyecto, en este caso, sería. Claro. El tema de lo que plantea esto típico, pasa en Villa Ballester pasó eso. Hicieron un puente, hicieron un túnel subterráneo y bueno. Y en teoría perjudicó a todos los locales ahí, bueno, fue todo objeto de que casi le cuesta la cabeza al intendente, ¿no? Claro, fíjense que eso es a gran magnitud, ¿no? De organización y de gestión, pero nosotros podríamos, por ejemplo, automatizar un cruce peligroso. Bueno, hay otras cuestiones que se pueden resolver, pero bien, lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es el alcance con el cual yo voy a trabajar, porque cuando empezamos a hablar en estos términos, lo primero que pensamos es, bueno, pero si yo trabajo en primer año, ¿cómo resuelvo esto? Tengo que salir a investigar a la calle, tengo que hacer entrevistas, es como que es bastante abrumador pensar que un alumno de escasos conocimientos, es decir, que está empezando a transitar su mundo tecnológico y con escasos conocimientos técnicos, bueno, sea capaz de resolver estas cuestiones de magnitud y demás. No. A ver, el alcance. Siempre tenemos que tener el alcance, bajarlo a la realidad del alumno. Y proyecto tecnológico resuelve un alumno de educación primaria, tecnológicamente hablando. Y el alumno en primer año, es decir, si lo llevamos a un ejemplo, ¿quiénes son acá docentes de escuelas técnicas? Nahuel es docente de escuelas técnicas. Yo soy, pero de administración de empresas. Sí, de administración de empresas, una yo también. de Holanda. Yo también. Bien. Bueno, juguémoslo y después les doy las palabras. Carlos también. No sé, a ver, pensemos en un proyecto de los que están trabajando ustedes en las escuelas. A ver, por ejemplo, tiren un ejemplo. ¿Qué proyecto tecnológico, es decir, qué trabajo o actividad están haciendo en un taller en primer, en segundo año, por ejemplo?
para llevarlo a lo que están haciendo, ¿eh? Yo en escuela técnica no tenemos nada, yo estoy en cuarto de matemática financiera y historia de las Administración de organizaciones. empresas. Pero en la otra escuela sí, en la otra, que no es técnica casualmente, ¿eh? Sí. En la secundaria de adultos sí estamos trabajando en un proyecto, varios, pero el mío, bueno, yo lo hice desde la cotidianidad, digamos, de este que te comenté antes, ¿no? A ver, Bueno, en la escuela técnica, acá Nahuel me dice, hacemos una lámpara LED. está Bien. buenísimo. Cristian, en administración de empresas, no sé, quizás estén trabajando algún temperamento de recursos humanos, de seguimiento, qué sé yo, no sé, algún protocolo en una institución médica. Se me ocurre algo que tenga que ver con la programación. El armado de una empresa, que eso es lo que hacen siempre, la típica, que es el proyecto que presentan. Pero bueno, ya quinto y sexto año, o sea, ya en economía y gestión. Ahora, cuando el alumno en primer año, que también tiene que trabajar estos operadores tecnológicos, como lo hace Nahuel en su escuela, tenemos que empezar, porque el alumno no llega a quinto y sexto año con estos conocimientos de incorporación de la ciencia en la tecnología. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nahuel, que hace una lámpara LED, en ese caso lo que van a hacer es trabajar la necesidad, no solamente la técnica, el alcance de los operadores tecnológicos en la búsqueda de la destreza, ¿sí? En la conexión, sino también en otros aspectos que tienen que ver con el proyecto tecnológico, la búsqueda de la realidad. Entonces, por ejemplo, en lugar de que la lámpara LED sea solamente un ejercicio metodizado, una actividad metodizada, nosotros tenemos que poner eso en el marco de un proyecto tecnológico. Por ejemplo, tomar el diseño de una lámpara que satisfaga alguna necesidad, que tenga un diseño distinto, que sea un modelo de estilo, ¿sí? Que sea prescripto en cuanto a los materiales. Y yo puedo decirle al alumno que sea una lámpara que pueda usarse tanto a nivel profesional como estético, no sé, que sea de un material que pueda caerse desde una altura estándar de una mesa de 70 centímetros, 65, 70 centímetros y no se rompa. En estos casos, cuando hacen estos dispositivos, yo siempre les ejemplifico con los objetos de diseño que se venden en las tiendas de los espacios de arte, que son de materiales nobles, de madera, de cerámica. Bueno, a ver, que empiecen a ver estos diseños para que el alumno empiece a jugar con la morfología del objeto, no solamente con la conexión de una instalación eléctrica, que es lo que yo le estoy enseñando, porque quizás yo la lámpara la esté trabajando a partir del taller de electricidad, ¿sí? Pero también lo pienso en función de la producción de una lámpara que se puede llegar a insertar en algún momento en el mercado productivo. Entonces, a esa escala empiezo a trabajar. No solamente le enseño, tengo un sonido abierto que me está interfiriendo. Gracias. Bien, entonces yo empiezo a trabajar otros aspectos y no solamente los del taller específico de electricidad, de electrónica, de Arduino, de robótica, sino también, bueno, vamos más allá. A ver, voy a hacer una ficción, voy a decir, alguien que me pida un diseño de lámpara para vender en un espacio de arte, en un espacio de lo que sea. Entonces, empiezo a jugar con otros aprendizajes que tienen que ver con contenidos que complementan el taller de eléctrica propiamente dicho. Entonces, empiezo a resolver a partir de un problema. No solamente cortar un cable, instalar todo lo que tiene que ver con la seguridad, el instrumental, el gesto profesional, que obviamente lo tengo que aprender, pero aparte lo inserto en otro marco, ¿se entiende? Es
un paradigma completamente diferente. Por ejemplo, Sergio dice, en la escuela hacemos fabricación de herramientas en tercero, punta lógica, en quinto y en sexto un taller de diagnóstico. Bueno, la ampliación de un tablero eléctrico para un parque logístico de luminaria perimetral. Bueno, obviamente que acá estamos hablando de un ciclo superior o un curso de instructor. Si esto sería un curso de instructor de formación profesional, sería avanzado. No estamos trabajando con los primeros años del ciclo, pero vean que acá, para que el alumno pueda trabajar un tablero eléctrico para un parque logístico de luminaria, tiene que ya tener conceptos de práctica profesional y de acercamiento al mundo real. Esto no se logra en quinto o sexto año, como está pasando ahora. Se logra desde el comienzo, desde el primer año. Con esto que yo les digo, porque el chico va a empezar a trabajar con estos documentos técnicos, va a empezar a hacer su glosario de términos. Fíjense cuando ustedes, por ejemplo, Nahuel trabaja la lámpara de LED. Bueno, empieza a trabajar la lámpara de LED. Le pongo una situación problema para que él empiece a pensar, bueno, hay que fabricar una lámpara de LED, no solamente para aprender a conexionar, sino para resolver un problema comercial, ¿sí? O, si se quiere, institucional. A ver, en la biblioteca de la escuela nosotros queremos generar o queremos instalar o queremos proporcionar a la misma de lámparas o de luminarias. Y vamos a cambiar el sistema, vamos a poner LED. Eso lo ponen en un marco de problema, donde hay una prescripción, hay un tiempo. Por ejemplo, yo le doy un tiempo al alumno para que diseñe, que obviamente adquiera las destrezas, pero también que me dé la solución en un tiempo determinado, porque en definitiva un cliente le va a dar eso, tiempo. Fíjense que vamos mucho más allá. Estamos buscando capacidades laborales desde el comienzo de la carrera. De eso se trata. A ver, tenemos otros ejemplos. Bueno, acá, por ejemplo, Carlos está en práctica profesionalizante sexto año mecánica, proyecto socioeducativo donde reparamos tornos de alfarería en una escuela de arte cerámico. Bueno, ahí tienen una conexión con otra institución. Hay una necesidad, obviamente, de la escuela de cerámica y hay una interacción. Y es lo que decíamos nosotros. ONGs, instituciones, empresas, comercios, pymes, colegios profesionales, todo lo traemos a la escuela, pero siempre teniendo en cuenta que esto lo vemos siempre, y lo vemos no solamente en la materia de práctica profesionalizante, como la ley de educación técnica profesional que yo le decía, el hito fundamental es la práctica profesionalizante. Acá lo vamos a ver, este paradigma, en todos nuestros talleres, siempre buscando la relación con el mundo real, a partir de esta situación problemática. Nuestro trabajo, en breve, que se va a subir, es justamente el comienzo de nuestro proyecto tecnológico diseñando una situación problemática. Obviamente que aquellos que ya están trabajando en práctica profesionalizante ya están a tono con el tema y otros lo pensarán desde sus espacios. Por ejemplo, Cristian, que trabaja en administración de empresas, matemática financiera, en una escuela de turno nocturno, entiendo, del barrio Mujica. Bueno, a ver, ¿cómo puedo yo? Perdón, administración de empresas es en la técnica T24. Ahí doy matemática financiera, teoría de las organizaciones y economía y gestión. Están interrelacionadas. En el barrio Mujica doy directamente matemática y economía. Ahí sí, es donde yo podría implementar un proyecto que lo exigen. ¿Cómo hago yo para plantear una situación problemática relacionada con la matemática financiera, ¿sí? Que esté en sintonía con el mundo real y que satisfaga de alguna manera los intereses de los alumnos y del currículum? Bueno, esa es la idea, ese diseño. Entonces, vamos a proporcionar las herramientas para que ustedes diseñen sus propias situaciones problemáticas. Si ustedes me preguntan a mí si es un trabajo engorroso, un trabajo cansador, sí. No es lo mismo, volviendo a Festermacher de las primeras clases, no es lo mismo un profesor ejecutivo que tiene todo diagramado y que trabaja con trabajos, con actividades prácticas, trabajos prácticos.
Un concepto que quizás esté bueno dejar de lado es el de el trabajo práctico. El trabajo práctico refiere a la prescripción absoluta. Cuando nosotros veíamos en la década del 60, 70 una planilla de seguimiento de nuestros talleres de educación técnica, nosotros teníamos, no sé si algunos los transitaron, seguramente que sí, formularios donde se ponía un alcance de evaluación mínima y máxima, y se iba poniendo un valor numérico. Para cada conducta desagregada, es decir, el alumno pela el cable, el alumno tiene en cuenta la medida del mismo, el alumno hace un empalme de tal tipo. Y ahí había una nota que se ponía y después sumaba y aprobaba o no aprobaba. Eso es estrictamente conductista. Eso son conductas desagregadas que están desarticuladas del resto, que son muy puntuales y que eso va sumando una evaluación. Nosotros estamos alejados de eso. Nosotros tenemos en cuenta otros factores. En esto del proyecto tecnológico y el planteo de la situación, tenemos toda una discusión sobre la búsqueda de la mejor solución. A partir de esa situación problemática, donde tenemos que incluir cierto grado de prescripción, el tiempo, algún material en particular del que tenemos que hacer uso, porque nosotros en la escuela o en el centro de FP no tenemos recursos finitos. Tenemos, quiero decir, recursos finitos, no tenemos amplitud de recursos, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Bien. Acá alguien me está pidiendo algo. ¿Se escucha? Sí, hubo una interferencia y no se escuchó bien en un momento. Creo que alguien me pide, no, les vuelvo a pasar el link. Hay alguien que me pide un curso de datos sobre la vinculación, es decir, el link de un curso que nosotros ofrecimos en el campus. Se los vuelvo a pasar en todo caso, o por privado, pedímelo, Así no yo también lo quiero, Walter, porque el link que pasaste estaba fuera de uso. Y también si podés, si querés... Acá les doy la solución. Les doy la solución. El material de lectura que habías dicho que ibas a mandar, tampoco me llegó. Perfecto. Ustedes pueden entrar en Instagram, buscan el espacio, acá le vamos a escribir, espacio de la organización IEEE. IEEE ITVA. Buscan en Instagram y ahí van a encontrar los vínculos de los cursos que están vigentes. Yo no sé si el último curso de programación ofrecido, está abierta aún la inscripción, hoy 5 de mayo. Me parece que venció el 4 de mayo. Pero bueno, fíjense porque no lo tengo bien claro. Sí, decía 4 de mayo. Era hasta ayer. Bueno, inténtenlo igual porque a veces extienden esos tiempos y puedan participar. De todas formas, les sugiero que sigan este espacio porque constantemente están ofreciendo cursos gratuitos. Bien. Respecto de material, sí, el material si no llegó tiene que no les llega el material tiene que estar en las aulas virtuales. Si no está abierto, bueno, pido que lo abran o me encargo de que esté disponible en el aula. Sí. Perdón que te interrumpa, porque me he olvidado. Yo presenté los trabajos prácticos, los 2 TP, pero hay uno que no está corregido el de la ley, pero no el de los enfoques, Digo, nada más yo lo envié, por ahí salió mal, lo envié enseguida ese. No, son 200 alumnos. No, me imaginé, te digo nada más, porque por ahí lo envié mal y entró por otro lado. Pero la devolución de Ley de Educación Técnica Profesional, en la mayoría de los casos, perfecta. Tiene que haber sido recibida. Sí. Y Nahuel, te escucho.
Sí, ahí me desmuteé. Mire, yo acabé de buscarlo, eso que usted dijo, en Instagram, espacio de la ITVA, y me Sí, dice, profile no está disponible. Es posible que el enlace no funcione o se haya eliminado el perfil. y porque era hasta el 4 de mayo. Seguramente no tienen posibilidad. Mandale un mensaje, a ver si te pueden hacer si hay alguna posibilidad de extender la inscripción al curso. Pero igual yo no le preguntaba por el curso en sí, yo le preguntaba por acá lo que usted había pedido que veamos. IEE, No, ITVA, no, Organización Estudiantil del Instituto Tecnológico de Buenos a Aires. ver, Usted había recomendado, yo no pedí ninguna. mandó un mail, mandó un mensaje al grupo, Sí, fue una mandó un oferta, mensaje. un ofrecimiento para que hagas un curso gratuito, pero no es No, algo. no me refiero a eso, no. Me dijo lectura sugerida, curso Ah, de la lectura instructores de la... sugerida. La lectura sugerida, dentro del espacio hay una lectura sugerida de inteligencia artificial que es extracurricular. A ver, yo cuando Ok, empezamos. Bien, si no está disponible, porque la sacaron. Espere que le leo entonces, déjeme que le lea a ver si es esta. Dev, Rev y su visión sobre cómo la IA está transformando el ámbito laboral. ¿Es esa? Sí, Por Julia Sexe, sí, abril del 25. sí, Abril 25 del 2025. sí. Ok. Cuando nosotros planteamos el inicio del curso, les dije que les iba a proporcionar elementos que no tienen nada que ver con el curso, porque el curso. Ahora lo copio y lo paso al chat, así lo Bueno, pueden ver todos. bueno, a ver, estas son lecturas sugeridas como cursos sugeridos gratuitos que no están relacionados con el currículum del curso. ¿Se entiende, Nahuel? Sí, pero bueno, por eso es que preguntaba, porque no sabía cuál era el que usted decía, por eso le pregunté si podía pasar un PDF de la organización, del ITVA. Bien. Lo buscas ahí en el Instagram de la IEEE, vas a encontrar, si haces un seguimiento, de mucho material que tiene que ver con la inteligencia artificial, la tecnología actual y cursos gratuitos que se ofrecen para que ustedes los puedan, si quieren, aprovechar. ¿De acuerdo? Como Ok. también nosotros ofrecemos, les pasamos links del colegio de ingenieros para que puedan hacer o puedan participar de charlas gratuitas que tengan que ver con la tecnología y el mundo laboral. Pero son sugerencias que complementan nuestro curso de instructor de formación profesional. No tiene nada que ver con la planificación del curso. Nosotros no vemos inteligencia artificial en el instructorado de FP. ¿De acuerdo? Walter, y la última, perdón, que yo porque me quedo colgado con lo siguiente. Yo vine a las 3 clases, pero ¿dónde me lo veo con el tema del presente? ¿Viste? Porque por ahí todavía me estoy adaptando Ustedes tienen en este chat, al Sí, comienzo del mismo, yo les puse un link que lo vuelvo a poner y lo a dejo ver. abierto durante unos minutos, ahora cuando cerremos, para que ustedes se puedan loguear y puedan consignar nombre, apellido y número de comisión. Ahí Acá va está, ahí lo veo. la Sí, sí, sí. asistencia. ¿De acuerdo? Tiene que Bueno, estar siempre, perfecto. Por ahí me aparece otro número, me aparece otra cuenta de Gmail que no la uso. Bueno, igualmente, me imagino que desea poner, me sí. aparece no el mail institucional. Igual nosotros tenemos dos canales de información. Una es este formulario y otra es el que proporciona la extensión de Meet. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ustedes están logueados con una máquina, es decir, con otra computadora, con un nombre, un usuario diferente al de ustedes. Entonces no tengo el dato real. En el cambio, en el formulario ustedes me consignan nombre, apellido y comisión. ¿Está bien? Bien. Gracias. Bueno, preguntas, ya vamos cerrando. ¿Alguna pregunta final que quieran hacer? La devolución del trabajo de modelos y configuraciones de ser docente va a estar esta semana, así que van a recibir eso. Y seguramente se va a subir y se va a habilitar el espacio relacionado con proyecto tecnológico. Yo les mandé a todos por mail un modelo de situación problemática la semana pasada. Así que. A mí no me, Walter, no me llegó. Cuando dijiste lo chequeé
Se No mandó lo ese tengo. modelo. Bueno, se vuelve a mandar un modelo de situación problemática y en el Ok. aula virtual van a encontrar con varios modelos. Ah, ok. Ustedes obviamente tienen que pensar en un modelo que esté relacionado con su especialidad para ir preparando la futura actividad. ¿De acuerdo? Bien. No está en el aula virtual porque justamente esa actividad todavía no está abierta. Pero sí se mandó la semana pasada por mail interno. Bueno, ¿alguna? Tenemos que cerrar. ¿Vas a subirla, Walter? ¿Vas a subir Sí, se entonces sube en el campus? en el 10 transcurso de la puntos. semana. 10 puntos, 10 puntos, Bueno, gracias. ¿alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Alguna cuestión? ¿No? No, yo simplemente te iba a decir que yo es la primera vez que pongo el presente por ahí. Siempre creí que con la llamada ya quedaba registrado. Vos, Porque siempre ando dando vueltas. Mira, ahora a ver, no estoy la en mi casa, siempre ando dando vueltas. Sí, Sí, también. el Meet tiene una extensión que me permite tomar la asistencia, así que yo la tomo directamente de ahí, pero el formulario me especifica quiénes son los presentes porque a veces el Meet tiene otro logueo. Nosotros ya empezamos a tomar asistencia el lunes de la semana pasada, a través del formulario. Así que siempre en las clases nos consignamos en el formulario. Bueno. Bueno, muchas gracias. Chao. Si no les llegan los mails, tienen que comunicarse al centro 5, porque puede que haya algún problema de comisión. Yo no creo, pero bueno, tengan cuidado con eso. Tienen que llegarle siempre el mail de invitación y el mail de ofertas, propuestas, algún artículo que uno considere interesante mandarle. Eso tiene que llegarles. Ok. Sí, bueno, hasta luego. Yo anduve un poco retrasado estas últimas 2 semanas, no falté a las clases, pero sí, Está con bien. los trabajos voy a tratar de ponerme al día ahora, esta Bueno, semana. no hay problema, no hay problema. Bueno, hasta luego. Chao, nos Chao, vemos. Walter. Chao, Buena gracias. semana. Hasta Buena luego. semana. Les dejo abierto un ratito para que puedan completar los datos del formulario. Gracias, Walter. Buen día. Nos vemos la Y los que semana no nos que lo viene. veamos antes, Chao, chao. ya quedó grabado. Entonces, porque está la primera Sí. clase, igual que Sergio, Sí. está perfecto. Punto. Así es. Chao. Chao, hasta Chao, pronto. gracias. Chao, Hasta Buena luego. semana. chao. Chao.